¿cómo están? Pues ya estamos aquí en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga. Me da mucho gusto saludarte en este miércoles 3 de marzo del todavía pandémico 2021 y te lo digo para que conserves todavía las medidas de sanidad necesarias. Te cuides tú, a tu familia, a tu equipo de trabajo. Así que aquí estamos, vamos a comenzar. Bueno, pues mira, les vamos a seguir presumiendo nada menos a nuestro invitado de hoy, pues como seguimos todavía, mientras haya otra competencia, otra votación, seguimos siendo el ganador por el premio Ivanuncios del año pasado, el mejor medio de comunicación digital electrónico en esa plataforma en donde nos hiciste favor de votar por nosotros. Y nosotros seguimos esmerándonos, esforzándonos siempre a traerte a las mejores personalidades y expertos para que te ayuden a tomar la mejor decisión a acuerdo con tus bolsillos y también con tu empresa, que sea la mejor decisión para tu patrimonio. Y bueno, pues mira, te recordamos que el lunes estás invitado para celebrar el Día Internacional de la Mujer con nosotros, la mujer en la industria. Aquí tenemos justamente a quienes van a darnos la bienvenida y el mensaje. Nos falta Pepe Iracheta, que es el director del INSUS, pero tenemos aquí a grandes mujeres, líderes de la industria desde diferentes trincheras, ¿no? La autoproducción, la evaluación, el sector inmobiliario, el brokeraje, mira, las compañías también de supervisión de obra, ahí están, te esperamos, te invitamos y vamos a comenzar desde las 9:45 de la mañana y a las 12 terminamos. Puedes entrar a alguno de los paneles o llevarte toda la transmisión. Pues vamos a celebrar de esta manera el gran mes de la mujer y hay mujeres, bueno, mujeronas en esta industria. Así que bueno, y yo hoy te voy a presentar a un gran líder de esta industria que es nada menos que Roberto Eses. Él es el director general de Viva Anuncios, al que me da mucho gusto verlo, saludarlo y verlo bien. Roberto? Muy bien. Igualmente, Mariel, muchas gracias y por supuesto gracias por la invitación. Un gusto saludarte y saludar a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Roberto. Pues mira, ya vamos al tercer mes del año, amigo. Qué rápido, ¿no? De repente estaba empezando y ahorita ya vamos en el tercer mes. O sea, va de volada. Decían 2021 ya todo se renueva y ya estamos en el tercer mes. Afortunadamente hemos visto muchas mejorías, Sí. hemos visto cosas positivas, pero creo que todavía nos falta un poquito para llegar a la recuperación esperada, pero creo que lo veo muy, muy positivo y eso me da muchísimo, muchísimo gusto. Sí, sí, fíjate que sí hay indicios. Hoy nada menos el INEGI dio a conocer cifras, bueno, más bien el INEGI sí dio a conocer cifras que no son tan buenas, pero Banco de México dio a conocer otras, que es la encuesta con los analistas y ya prevén un crecimiento pues más hacia el 4%, ya le están empujando. Entonces, así como lo vemos, hay más actividad, ¿no? Las diferentes servicios y comercios y turismo se está poco a poco restableciendo, entonces la vida regresa y es bien importante. Afortunadamente la vida regresa, tenemos que rezar con cuidado y con todas las precauciones necesarias. Recuerden que no estábamos aún en etapa de salir y dejar de cuidarnos, así es que con tapabocas siempre. Exactamente, pero esa actividad que ya se está registrando nos hace ser optimistas. Yo quiero consultarte, Roberto, para que nos platiques al público, a mí, ¿cómo cerró 2020 en la actividad? Tenemos datos de indicios de que 2020 se movió mucho, por ejemplo, el tema de la venta de vivienda media. En algunos lugares les llaman vivienda tradicional a la que está un poquito más abajo. Digamos que se movió de 400,000, 500,000 hacia arriba, pero que estaba medio detenida la vivienda residencial, ¿no? Ya hablamos de más de 3 millones, más de 4 sobre todo, y obviamente muy atorada la vivienda turística, ¿no? Ese es el panorama que tenemos. ¿Tú qué percibiste? ¿Qué vivieron en Viva Anuncios? Sí, por supuesto. Fíjate que 2020 arrancó un enero, un febrero del año pasado sumamente positivos. Veíamos ya recuperaciones y donde podríamos estar llegando ya a los niveles esperados de recuperación cuando 2019 fue un año un poquito estancado. Ya 2020 vimos esta recuperación. Desafortunadamente se vino marzo donde empezamos con este tema de la pandemia. Empezamos a ver algunas caídas y
al final del año lo que sí notamos es que en general se registraron cerca de 140 millones de búsquedas de propiedad en México. Estamos hablando de un número bastante alto, de las cuales el 34% lo concentra o lo tuvimos en Viva Anuncios, lo cual habla ya de una relevancia sumamente importante tanto del sitio como de la industria en general. Y habla ya de una recuperación. Por supuesto, el segundo semestre del año, a partir del mes de julio, empezamos a ver tendencias un poco más positivas, empezamos a recuperar gran parte de lo perdido. Hubo meses donde las búsquedas cayeron entre un 30 y 40%. Afortunadamente, comparadas contra otros países donde cayó un 50, 70%, México no se vio tan afectado. Y como bien lo decías, hay que ver a los segmentos a los que estas búsquedas hacen referencia. En el caso, y como bien lo decías, el residencial menor a 3, 4 millones todavía no se vio tan afectado. Afortunadamente se pudo continuar con lo que se venía haciendo. Hemos tenido pláticas con varios desarrolladores que nos dicen, increíble, pero fue mi mejor año o fue uno de los mejores años, ¿no? Y tenemos gente que está sumamente preocupada porque no fue un buen año. Luego tenemos el segmento residencial plus, que va arriba de los 4 millones, 4 millones y medio, donde vimos un estancamiento mucho más fuerte, hasta propiedades de 10 o 12 millones, pero curiosamente las propiedades de más de 10 o 12 millones, pensando arriba de 15, también tuvieron movimiento. No como lo esperaban, pero tampoco estuvo tan estancado. Algo que también vimos y notamos en el mercado y que es de suma importancia comentarlo, es que mucha gente pensó que los precios iban a bajar. Decía, no, es que con la pandemia los precios van a bajar y voy a encontrar grandes oportunidades. Y lo que encontramos es que México no es un país o es un indicio de que no estamos viviendo una burbuja. Si lo comparamos con otros países donde los precios pudieron bajar 20, 25, 30%, en México no sucedió. ¿Cuál es el factor por el cual no sucedió? El déficit de vivienda que existe en nuestro país, ¿no? Desafortunadamente hay un déficit de alrededor de 9 o 10 millones de propiedades, lo que habla de que siempre hay una demanda en ciertos segmentos. Otra vez habrá que ver en cuáles son esos segmentos, pero eso provocó que los precios no se vieran afectados. Lo que sí detectamos es que el precio publicado era uno, pero había mucha oportunidad de negociación o más oportunidad de negociación que en otros casos. Es decir, el precio era de 5 millones o de 3 millones y podías negociar o que incluyera la escrituración o que incluyeran algún beneficio adicional o inclusive facilidades de pago. Aunado a eso, encontramos tasas históricamente bajas hipotecarias. Estamos hablando de 7, 7.5%, las más bajas, y obviamente de ahí se van a subir y dependen muchos factores para que te otorguen. Pero yo creo que se tuvieron los indicios para que 2020 cerrara más fuerte. Ahora arrancamos un 2021 sumamente positivo. El Infonavit colocó 14% más créditos que en enero del año pasado. Y en enero del año pasado no hablábamos ni siquiera de COVID, no se mencionaba la palabra pandemia, no se mencionaba absolutamente nada. Entonces, si vemos ya un 14% de crecimiento, habla o que hubo más espera de la gente que quería hacer la inversión, entonces se detuvo para ver cómo cerraban el año y poder arrancar un enero un poquito más estable, pero habla de algo sumamente positivo. Y luego si vemos a Fobiste colocó 67,000, o bueno, liberó los 67,000 créditos, que sería lo que tendría para todo el año, ¿no? 67,900, que era lo que iba a permitir atender la totalidad del programa en 2021. Entonces, vemos un arranque de año bien sumamente positivo. Habrá que ver cómo se va moviendo también en los siguientes meses. Creo que estás en... Acuérdate que estoy tuiteando y regreso. Sí, sí. El tema es, bueno, sí, hay que analizar muy a fondo cómo se están colocando los créditos. La tendencia general habla así de lo que tú dices, una tendencia optimista, mucha oferta y facilidades crediticias de la banca y de los organismos nacionales de vivienda. Dejémoslo ahí, porque hay que analizar a los sectores que no se está atendiendo
y que necesitan mucha vivienda. Allí es donde se concentra el mayor déficit. Contestando a tu pregunta de habrá que analizar, sí. 9.4 millones de déficit, sí, pero la mayor parte, yo podría decir que casi el 80% es vivienda social, vivienda económica, vivienda de los que no tienen trabajo o de los que tienen menores ingresos. Ahí está un foco rojo. Vamos a dejarlo ahorita de lado. Y allí también están los nuevos productos de Infonavit, ¿no? Que pueden sumar montos más pequeños, pero más cantidad de créditos. Fíjate, lo contrario que la banca, ¿no? Que la banca sumó menos créditos, pero más monto. Pero, exacto. Ajá, ¿no? Y el promedio del crédito de la banca, pues ya va en 1.300.000, o sea, está aumentando, ¿no? Año con año ya va subiendo, ya va a llegar al 1.500.000, pero eso no quiere decir que toda la gente gane para comprar una casa de 1.500.000 en adelante. Pero está interesante el movimiento que se está registrando. Ahora, ¿quiénes son de esas grandes búsquedas que registra Vivanuncios? ¿Quiénes son los que están moviéndose, los que están buscando rentar, los que están buscando comprar? Platícanos cómo son todos esos visitantes, ¿no? De ustedes en Vivanuncios, qué cara tienen, qué edad, están casados. ¿Quiénes son esas personas que registraron mayores búsquedas y mayores movimientos, Roberto? Sí, por supuesto. Mira, cuando hablas de análisis socioeconómico o demográfico, tiene su complejidad porque muchas veces no compartimos tanta información para poder tener edad, sexo o algunos datos específicos. Lo que sí estamos viendo es que, por ejemplo, la gente empezó a descentralizarse de las zonas, ahora sí que céntricas de las ciudades. ¿Por qué? Porque el estar tanto tiempo en casa nos ha llevado a valorar mucho más nuestro espacio de vivienda. Es decir, nos estamos dando cuenta qué funciona, qué no funciona, qué necesitamos o qué queremos para mejorar nuestra calidad de vida, considerando que esto puede extenderse todavía algunos meses más y lo que hemos escuchado, ¿no? Que muchas empresas empiezan a adoptar ya el home office o el work from home ya como una práctica común dentro de las empresas y eso pues nos va a llevar a reinventar nuestros espacios de vivienda. Lo que hemos visto es que, por ejemplo, hicimos una encuesta ahora en 2021 donde detectamos que el 50% de los mexicanos tienen planes para mudarse este año. Estamos hablando de un porcentaje altísimo de gente que va a buscar mudarse o comprar o rentar. Ahora, de los que se tienen pensado mudarse, el 70% planea comprar una vivienda. Para dejar un poco claro, ese 70% planea hacerlo. Ahora habrá que ver que cumplan con las capacidades de pago, que cumplan con los requisitos para poder ser acreedores a un crédito, para encontrar la vivienda que se adecue a sus necesidades y por supuesto tener el ingreso suficiente. El Déjame 17%, interrumpirte ahí tantito. adelante. O sea, 50%, y tú decías que la tendencia es un poquito dejar, por ejemplo, zonas muy metropolitanas, muy ciudades muy saturadas, como la de México, ¿no? Por decirlo así. Entonces ya están diciendo, oye, pues aspiro a tener mejor calidad de vida. Si puedo vivir por Nayarit, ¿no? La Riviera, o puedo vivir, pues yo qué sé, en Zitácuaro, ¿no? O en Valle de Bravo, ¿no? Y con mejor calidad de vida, pues mejor voy viendo allá. ¿Sí se están moviendo de esa manera, de estas ciudades? Sí, sí se está moviendo. Te diría que todavía la migración entre ciudad y ciudad es menor. Lo que sí estamos viendo es, se están yendo a los aros exteriores, externos de las ciudades, ¿no? Si yo quería, si yo mis tiempos de traslado a mi oficina eran de 30 minutos, pues ahora voy a sacrificar a tener un tiempo de traslado de 45 minutos o 2 horas, porque voy a tener que ir 1 o 2 veces a la semana en vez de tener que ir 5 días a la semana. ¿Qué beneficios me trae esto? Mismo precio, mayores espacios, mejores amenidades, mejores planes o calidad de vida, ¿no? ¿Qué significa? Que la gente va a empezar a moverse. Vimos, por ejemplo, el 60% de la población tuvo que reducir el monto de inversión que pagaban en renta o en venta por tema de la pandemia, por pérdida de empleos, por reducción de ingresos, ahora sí que todo lo que hemos escuchado y visto, y el 40% pudo mantener los mismos. Ahora,
¿qué estamos viendo que ahora, cuáles son los principales factores cuando quieres buscar una vivienda? Cuando antes pues, era cercanía a mi trabajo y puedo sacrificar todo, pero quiero calidad de vida, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, seguridad en la zona es el principal factor que todo mundo indica, ¿no? Entonces no importa si me quedo cerca o lejos de mi empleo, pero quiero seguridad en la zona en la que voy a vivir. Sigue habiendo un 40% con la cercanía de trabajo, cuando antes este número estaba cerca del 60 o 70%, que la gente buscaba cercanía a su trabajo. Hay un porcentaje importante, por ejemplo, antes el tener un balcón, terraza, jardín o área, alberca o roof garden dentro de las instalaciones no era un factor importante en la toma de decisión. Ahora el 33% de la población lo considera de suma importancia tener o considerar estos factores a la hora de la toma de decisión, ¿no? Y bueno, ahora vemos, ha habido un aumento. Este último dato de cuánta gente busca un balcón o una amenidad ha incrementado 30% a raíz de la pandemia. Entonces, ¿qué significa esto? Que la gente está buscando cosas distintas y esto va a obligar a los desarrolladores también a mejorar y a ofrecer distintas amenidades, ¿no? Espacios de coworking dentro de los edificios. Imagínate poder bajar y tener tu espacio, tu oficina, una zona de trabajo que no sea en casa y sacrificar tus propios metros cuadrados de trabajo o de vivienda para tener que trabajar ahí, ¿no? Oh, qué interesante. Sí, pues esto habla de las tendencias, preferencias que tiene la gente. Entonces, son datos bien relevantes lo que nos estás comentando. Claro, los que tuvieron que reducir su presupuesto para renta o para compra de casa, pues bueno, tendrán que buscar algo acorde y seguramente lo encontrarán, ¿no? Ya tendrá que ser o más distante del trabajo, como dices tú, o con otras amenidades, pero lo encontrarán siempre y cuando estén conectados, ¿no? Para que puedan seguir trabajando desde sus casas, departamentos, donde estén. Oye, ahora yo les digo de broma a la gente que me dice, es que estamos pensando cambiar. Le dije, oye, pero antes de ver si te gusta la casa o no, checa que internet llega. Porque si no te llega uno de calidad, pues no vas a poder trabajar. Y entonces de nada sirve mejorar tu calidad de vida si tu trabajo te lo va a hacer más completo. Oye, y bueno, tú para este 2021 y con estos números tan interesantes que nos compartes, Roberto, ¿ves la misma tendencia? ¿Ves que la gente siga moviéndose a buscar, checando el internet, ¿no? Y buscar esa calidad de vida y buscar ese espacio también acorde a sus posibilidades económicas, etcétera? Porque, pues bueno, la incertidumbre sigue, la vacunación en México está a un ritmo muy lento. Esto nos hace pensar que por lo menos todo este año seguiremos con este esquema, aunque con la vacuna no se acaba la pandemia, sino se restringe un poquito, nos va a llevar algunos años, como el sarampión, como la viruela, como la polio, nos va a llevar algunos años erradicar este virus, ¿no? Entonces hay que seguirle, ¿no? Pero bueno, vamos a tener otra normalidad con grandes posibilidades de poder salir un poquito más. Mientras tanto, seguimos en el home office y con estos esquemas que nos hacen ir pocas veces a la oficina, ¿no? Y más si estamos de un estado a otro, bueno, eso es un gran alivio, pero ¿tú ves que esa tendencia va a continuar, que se va a incrementar el porcentaje de las personas que van a buscar mejor calidad de vida, otro tipo de casa, de departamento, etcétera? ¿Tú ves esas tendencias para este año, para estos meses? Sí, yo creo que como lo platicamos, la gente está evolucionando, las empresas están avanzando a tomar nuevas medidas ante esta situación, donde algunas ya están implementando el trabajo desde casa como una política común, es decir, ya están haciéndolo. Salió hace una empresa muy conocida de música online, dijo que a partir de ahora todos sus empleados pueden trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿no? Esa es una política a la hora de contratar y para sus empleos actuales. ¿Qué significa eso? Pues que va a reducir los espacios de oficina y eso va a traer otras problemáticas porque va a empezar a liberarse muchos espacios de trabajo. Empezamos a ver bancos que ya empiezan a reducir mucho sus espacios contratados. Esto va a empezar a generar pues una sobreoferta
de espacios, si entramos en el tema ya de oficinas y Que ya lo corporativos, empezamos a ver, ¿no, Roberto? Desde el año vamos a ver. pasado, pues obligados por la pandemia y no poder estar en la oficina, pues se cerraron muchas. El peor escenario yo creo que fue para los locales comerciales, en centros comerciales y espacios comerciales. Ese creo que fue el peor. Pero le siguieron las oficinas. Hubo rescisiones de contrato anticipadas, negociaciones Muchísimo. pues de aquí a diciembre, no me pagues y luego ya te cobro, o de aquí a diciembre, pues te cobro la mitad, pero llegó diciembre y seguíamos en pandemia. Y Entonces, seguíamos y no vemos para cuándo, ¿no? Y no vemos, como decíamos, entonces, desafortunadamente, la industria de centros comerciales, locales comerciales y la industria de oficinas fueron las más afectadas. La residencial creo que ha sido bastante estable, al igual que también la turística se está viendo sumamente afectada, ¿no? Hemos visto ya algunos hoteles que inclusive han cerrado sus operaciones, cadenas muy pequeñas, hoteles pequeños, que es una situación muy desafortunada, ¿no? Pero pues, hay que ver que no sigue avanzando. ¿Y sí, qué vemos para este 2021? Eh, ya cerrando febrero, ahora que estamos a día 3 de marzo, cuando vemos febrero, notamos un incremento de 5% en las búsquedas, la intención de compra de una vivienda, y vemos a la inversa lo que sucede con renta, donde vemos una disminución entre un 4 y un 5% en la intención de renta. ¿Qué significa? Que la gente está optando más para hacer compra que renta. Igual, habrá que entender un poquito más si es con la intención de inversión o si es para habitarla, ¿no? Como decíamos, vemos una necesidad, vemos situaciones y apoyos en el mercado que pueden ayudar a que la gente se sienta más confianza a la hora de invertir. Roberto, déjame preguntarte porque me confundí ahorita. Entonces, ¿la gente está prefiriendo más rentar o más comprar? Hay mayor intención para comprar Qué interesante. Y que para ahí es rentar. donde dices, ajá, y ahí es donde dices que puede ser con la intención de inversión, o sea, Claro. de compro para poder rentar, ¿no? Y vivir de mis rentas, el famoso negocio de viudas de hace años que se le conocía así, que es una excelente inversión, Roberto. La verdad, yo si tuviera dinero, diría eso. ¿Sabes qué yo voy a comprar para rentar y tener ese ingreso? Y tengo un bien, ¿no? Tengo un bien, hasta si lo saco con crédito hipotecario, con la renta voy pagando el crédito hipotecario, pero estoy pagando algo que se me va a quedar como propiedad. Exactamente, Entonces sí exacto. lo veo como una inversión. Y yo creo que además, si nosotros evaluamos la situación completa y otra vez el tema pandemia desde el año pasado, y al no haber visto disminución en los valores y los precios, te habla de que la inversión o el vehículo de inversión en un bien raíz es casi garantizado, ¿no? Es muy difícil que pierda su valor, es muy difícil que se devalúe. Digo, hay Sí, al factores que lo contrario, pueden afectar, pero seguimos viendo ganancias, seguimos viendo exactamente. plusvalía, ¿no? Eso es importante. Oye, Roberto, yo fascinada sigo aquí contigo. Vamos a escuchar un poquito, si te parece, los comentarios y preguntas del público, ¿sí? Sí, por supuesto, claro. Adelante, Hugo Loya. Gracias, muy buen día, Roberto. ¿Qué tal? Hola Hugo, Eh, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, pues sí hay algunas inquietudes, muchas inquietudes sobre búsqueda precisamente de vivienda. Efectivamente, hay varios que tienen como la inquietud de comprar y nos dicen que en qué zonas pues, estarías tú recomendando, qué zonas son las que están teniendo más actividad en esa búsqueda de vivienda. Me- ¿Para compra o Sí, para para...? compra. Mira, lo que estamos, fíjate que es bien curioso, lo que estamos viendo ahorita, el incremento en zonas para compra o venta, las alcaldías que mayor búsqueda han tenido en Ciudad de México han sido Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero y Miguel Hidalgo. Entonces, si ya hablamos, estas serían, digamos, las alcaldías, pero si nos metemos en las top colonias, las más buscadas igual en venta, veríamos Jardín Balbuena, Polanco. Polanco, curiosamente, mantuvo mucho los precios, pero están dando muchas facilidades para comprar las propiedades y también sabemos que siempre Polanco ha habido mucha oferta, ¿no? Propiedades
unifamiliares, se han convertido en multifamiliares, pequeños 3, 4 pisos, pero ofreciendo ya mayor inventario. Del Valle Centro, Agrícola Oriental, Roma Norte, Narvarte, Santa María la Ribera, del Valle Norte, Narvarte Oriente y Portales Sur. Estas son las colonias que más movimiento o demanda han tenido en estas últimas semanas. Ahora, ¿significa que son las mejores para invertir? Depende mucho. ¿Cuánto dinero quieres invertir? ¿Cuál es la finalidad de tu inversión? ¿Es una inversión, como decía Mariel, para cobrar renta y quedarte con un bien o para habitarlo? Y el tamaño de las propiedades, ¿no? Ahora vemos propiedades que cuestan lo mismo que hace 10 años, pero es una tercera parte del espacio. Entonces hay que ver qué es lo que estamos buscando y yo creo que el haber habitado durante todo este tiempo nuestras propiedades, nuestras casas, nos estamos dando cuenta de qué queremos y qué buscamos. Y eso nos va a ayudar a tomar una mejor decisión. Claro. Justamente, pues coincide con otra pregunta que ellos sí están buscando, bueno, esta persona sí está buscando opción para invertir, es decir, dice, yo quiero hacer una inversión para ponerla en renta. Desde tu punto de vista, ¿cuál podría ser una buena zona para ello? Mira, yo creo que todas estas colonias que mencionamos son colonias que naturalmente siempre han tenido mucha demanda. Entonces, lo que buscamos cuando vamos a invertir es una zona donde podemos comprar y saber que hay suficiente demanda para que se rente fácil. Hoy las rentas más buscadas están entre los 9 y 12 mil pesos mensuales. Entonces, tendríamos que buscar una propiedad que estuviera en esos rangos para que pueda ser o para que el retorno de nuestra inversión sea lo más rápido posible. Zonas cercanas a Polanco siempre son interesantes, siempre ha sido muy aspiracional el estar cerca de Polanco. La facilidad del acceso a parques, áreas de caminar, áreas digamos, de desahogo, al igual que Benito Juárez y Azcapotzalco. Gracias, Roberto. Y bueno, nos dicen también aquí hay una inquietud interesante. Dice, bueno, ¿qué tan viejo podrías recomendar tú que se pueda comprar un inmueble? He visto que hay muy buenas ofertas, sobre todo en inmuebles usados, pero no sé si la edad pudiera ser, de la edad del inmueble pudiera ser una decisión poco acertada, perdón. Es una pregunta muy interesante, pero a su vez bastante capciosa, ¿no? La edad de un inmueble te puede dar muchas ideas, pero al mismo tiempo esconder muchos problemas, ¿no? O no esconder nada. Entonces, lo ideal y lo que se recomienda son propiedades de no más de 10 años. ¿Esto por qué? Porque si ahora consideramos que estamos en una época de conectividad, donde antes teníamos conectado un aparato eléctrico a un circuito, ahora tenemos 50 aparatos eléctricos y en circuitos muy antiguos, pues esto genera problemas, inclusive puede ser riesgoso, por lo cual propiedades de no más de 10 años se pueden considerar una buena inversión. De otra manera, habrá que evaluar las instalaciones antes de poder hacer una compra. Gracias. Y bueno, por último, también una pregunta interesante. Dice, yo he estado batallando en colocar en venta una propiedad. ¿Dónde me recomendarías que pudiera ser un buen lugar para promoverla? ¿O cómo? ¿Qué les puedo yo decir? Mira, hay una página muy buena que yo conozco que se llama Viva Anuncios. Encantados de poder atenderlos, de poder asesorarlos para que esa propiedad se pueda colocar. Y nuevamente habrá muchos factores. Habrá que entender el precio promedio de la zona. Estamos trabajando en una herramienta bastante optimizada que nos va a ayudar a poder entender cuáles son los precios promedios por zona, ¿no? Si yo quiero vender una propiedad en 10 millones y la zona, pues el promedio son 5, seguramente mi propiedad me va a costar 10 veces más trabajo poder venderla. Entonces, yo creo que hay que hacer una mezcla entre precio contra el mercado y la otra es la urgencia que tengamos en vender la propiedad. Muchas veces tenemos mucha urgencia, podemos sacrificar un poquito más de precio y hacerlo más atractivo, o no tenemos ninguna urgencia y podemos ser menos flexible con el precio y eso nos va a tomar un poquito más de tiempo. Gracias. Y bueno, por último nos preguntan ¿cuál es tu percepción de que de que esté llegando gente también a la Ciudad de México
buscando también propiedades? ¿Qué tanto se están acercando a la Ciudad de México? Mira, ahora es un poco anticipado todavía comentarlo. La gente siempre va a buscar en base a sus necesidades. Mucha gente regresa a la ciudad porque quiere estar más cercana a sus familias. Desafortunadamente estamos ante una situación donde tenemos que aprovechar al máximo el poder estar con nuestras familias con las precauciones necesarias, y eso puede hacer que mucha gente quiera regresar, pero a su vez mucha gente que emigró o vino a la Ciudad de México por temas de trabajo, pues ahora puede tener esa flexibilidad. Hay factores que las empresas van a tener que evaluar, y es el tema de impuestos en base a la ubicación de cada una de las personas. Las empresas pagan los impuestos de los empleados contratados en Ciudad de México a la entidad federativa de Ciudad de México. Pero si el empleado se va a trabajar a otra entidad, hay que tener nada más cuidado, y no se diga si se van a otros países, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, yo creo que va a ser un mix entre gente que esté saliendo y gente que esté llegando. Lo que sí es que hemos notado que mucha gente no mexicanos que vivían en Ciudad de México, sí hemos notado que ha habido mucha gente que se ha vuelto a sus países de origen o ha salido del país por cuestiones de seguridad. María lo comentaba, el tema de la vacunación pues es un tema crítico, y que la gente pues quiere estar protegida lo antes y lo más rápido posible. Entonces, regresando contigo, Roberto, a ver ese mix, como dices, ¿no? En la Ciudad de México, pues siempre ha habido mucha migración. Me acuerdo que titulares de gobiernos nos han dicho, nos han llamado la atención de cuánta gente sale, y como nosotros nos vemos tantos, decimos, ¿cuántos sale? Pero sí había un fenómeno constante de migración, y muchos de los que vemos aquí, pues no viven aquí, ¿no? Siguen, desgraciadamente, pues transportándose muchas horas entre Estado de México y diferentes municipios para venir a trabajar y luego regresan, ¿no? Pero este mix yo creo que se va a seguir viendo. ¿No? Tú lo observas en la gente que busca casas, y ya lo valoraremos. ¿Qué te parece a medio año? Ver cuántos de los que se fueron regresaron en Claro. cuanto a números, ¿no? En cuanto a números. Si, no sé, de ese 50% que está buscando rentar o comprar, etcétera, vemos que sí se concreta el 48, el 40, el 60%, pues entonces estaremos viendo, ¿no? Cuántos están yendo fuera de la ciudad. Pero, ¿tú cómo ves, en conclusión, el movimiento 2021? En 2020 la renta fue la reina. Porque salvó a mucho del mercado inmobiliario. Finalmente era más fácil posponer, era más fácil rentar y posponer tu decisión de comprar. En lo que veías de qué se trataba, ¿no? Como se dice comúnmente, de a ver de qué tamaño es este animal de la pandemia, Sí. en lo que veías de qué se trataba, pues posponías tu decisión. Aunque tuvieras trabajo, tu empleo, tu salario seguro. A ver, espérate, ¿no? Entonces, la renta, pues sí, muchos salieron, pero como dices tú, pues en ese mix otros llegaron, y además salieron, y a lo mejor salieron a rentar pues en otras alcaldías, en la Ciudad de México, en otros municipios, en los diferentes estados, más barato, ¿no? Más grande, más cerca del mar, más cerca del río, más cerca del verde, más cerca Sí. de, ¿no? Se fueron a rentar otra cosa, pero la renta, en mi mente, y tú dime si estamos en lo correcto, fue como la salvadora del mercado inmobiliario residencial, y me gustaría saber de ti si tú consideras que vamos a seguir viendo estas tendencias para este año. Sí, las vamos a seguir viendo. Yo creo que la renta en estos meses va a dictar. Yo creo que la gente, en lo que se logran adaptar, este proceso de adaptación, desde la parte empresarial, ¿no? Saben qué va a hacer mi empresa o mi compañía en los próximos meses, ¿no? Por ejemplo, nosotros hoy en Vivanuncios seguimos trabajando desde casa, y al parecer la instrucción ahora se extiende otros 3 o 4 meses más. Entonces, la gente no puede tomar una decisión de compra cuando no saben qué va a pasar en los próximos. Entonces, están probando también distintas zonas, qué me gusta, dónde me acomodo, dónde me siento más cómodo. Empezamos a ver PropTechs que llegan a México con la intención de renta con opción a compra, ¿no? Entonces, ellos lo que te dan, facilitan, entonces yo quiero esa propiedad, hoy no tengo el capital,
ni para el enganche, pero me interesa comprarla, entonces ellos hacen todo este proceso de compra, de renta con opción a compra. Lo vamos a ver más común. Yo creo que se liberó mucho. Algo de lo que vimos también fue mucha migración de millennials, pero millennials los más jóvenes, que se habían recién independizado de sus familias y tuvieron que volver por razones económicas o simplemente al cuidado de sus familiares, ¿no? Entonces vimos que se liberaron muchas de esas propiedades, todas las propiedades que se rentaban para universitarios, pues ahora que no están yendo a la universidad, ¿para qué pago renta y estar encerrado acá? Me puedo volver o con mis padres o a otros estados. Entonces, hay que evaluar cada uno de esos nichos para entender qué va a suceder en los próximos meses. Y las universidades, escuchamos que muchas escuelas privadas ahora en marzo dijeron regresamos porque regresamos, ¿no? Porque es un derecho la educación. Pero hay otras que dijeron no vamos a regresar jamás. No jamás, pero hasta que no esté el semáforo verde. Entonces, hay muchos factores que todavía dejan en mucha duda o no aportan información para tomar una sana decisión. Yo creo que necesitamos esperar un poquito más de tiempo para saber cómo van a ser esas tendencias. En definitiva, las rentas siguen salvando, pero yo creo que vamos a ver también una aceleración en el segmento medio-bajo de propiedades, donde se van a seguir moviendo y vamos a esperar que se reencamine las propiedades de Residencial Plus. Cuando dices media vaca, estás hablando ya de venta, ¿verdad? O sea, la renta por un lado, pero en este caso ya vivienda en venta en el Vivienda en venta. medio bajo. Y estamos Exactamente. hablando de cuánto, de qué valores, Roberto. Abajo de 3 millones y medio, 4 millones, vamos a seguir viendo bastante movimiento. Propiedades de más de 4 millones las vamos a ver todavía muy, muy lentas. Exacto. A más valor, sí, menos velocidad de colocación. A Así más valor, menos velocidad. ¿verdad? Dicen los desarrolladores. Ajá. Pero yo creo que es importante porque venía muy bien ese segmento. Prepandemia venía muy bien ese segmento, se frenó por toda esta situación y está costando mucho más trabajo recuperarse. El segmento bajo lo vemos como que recuperó más rápido, como que reencaminó mucho más rápido. Mira, pues sí, hay que impulsarlo con información asertiva, ¿no? Para que la gente pueda tomar justamente las mejores decisiones. Y mientras los bancos sigan con esas fórmulas, estos esquemas de tasas, estos diferentes fórmulas, digo, porque vamos a observar lo que viene, ¿no? Ya nos dijo aquí Enrique Margain que van a adoptar la fórmula de unamos crédito Infonavit, ya la va a adoptar el banco. Hasta ahorita pues nada más ha sido sumar los créditos de papás, hijos, hijos y entre cónyuges y demás, ¿no? O sea, parientes, ascendentes, descendentes, cónyuges, ¿no? Pero ahora con unamos créditos pueden ser amigos, pueden ser parejas del mismo sexo. Entonces, bueno, vamos a ver estas y otras fórmulas que innoven, ¿no? Que mejoren, que afinen los bancos y con estas tasas y mejores condiciones, pues sí, pueden detonar realmente al mercado que está indeciso, por decirlo, ¿no? Exacto. A los indecisos. Que está indeciso y no sabe, ¿no? Hay otras circunstancias en el país que generan mayor indecisión, que desafortunadamente pues no tenemos injerencia, pero yo creo que va a ser muy interesante, va a ser un primer semestre del año bien, bien interesante, creo que se van a dictar muchas tendencias, vamos a empezar a ver hacia dónde vamos y por supuesto encantado de volver a platicar en unos meses y poderte dar un poco más de detalle, ¿no? Seguimos Sí, creo que con mucha incertidumbre. Exacto. Sí, sí, aunque hay por suerte, ¿no? Hay una buena fortaleza financiera. Tenemos lo que estamos hablando, fortaleza no solo en el sector privado de la banca, sino también en los organismos nacionales. Esta autorización que dio el vocal ejecutivo del FOBISTE para decir liberamos todos, o sea, va, no importa ya el sistema que sorteo, que prorrate, no, órale, van todos los créditos, tómenlos, ¿no? Eso facilitó mucho consolidar esquemas que traen condiciones muy favorables para los trabajadores del Estado. De verdad que envidia, ¿eh? Con el FOBISTE para todos, o sea, buenísimo el esquema. Y veremos, ¿no? ¿Qué más innova Infonavit? Acuérdate que de aquí a abril
¿Y qué te parece si después de abril, justo que presenten sus reglas de operación ya con las reformas a la ley, vemos qué surge allí, ¿no? Sí. Esto de tomar todos los créditos que el trabajador pueda durante su vida, siempre y cuando los vaya pagando, con la facilidad de comprar ya su lote con servicios, su terreno para autoconstruir. Vamos a ver ahí muchas variaciones, muchos cambios. Vamos a platicar, yo te convoco para vernos después de abril de que se presenten estas reglas de operación y también ya después de que se realizó la próxima convención bancaria, para también que presentan los bancos para incentivar el consumo, etcétera. Platiquemos entonces, pero ahorita Seguro. yo te agradezco muchísimo, Roberto. Te Al agradezco. contrario, Mariel, muchísimas gracias. Ojalá haya sido súper interesante la información y encantados de volver a platicar en unos meses a ver cómo se está moviendo. Muy bien, espero verte igual de bien, así fresco, rozagante, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Siempre un placer. Gracias, un abrazo para ti. Gracias, estimado Roberto. Ese es director general de Viva Anuncios. Y continuamos aquí con más noticias. Muchas gracias, Roberto. Hugo Loya, ¿qué nos cuentas? Platícanos de la economía. ¿Cuál es el panorama? Hola Mariel, pues bueno, ya nos dieron las noticias de que se dio en Fast Track justamente esta reforma a la ley energética que había mandado el presidente López Obrador apenas pues hace unas pocas semanas y que rápidamente entró en discusión en la Cámara de Diputados y que afortunadamente pues había ahí algunos estira y aflojes, pero de repente, pum, se destrabaron esos estira y afloje en la Cámara de Diputados y se aprobó. Bueno, en el Senado fue todavía mucho más rápida la aprobación. Es más, ni siquiera dieron la oportunidad a lo que tendría o había propuesto la oposición de que se discutiera en un parlamento abierto esta iniciativa para poder justamente tener los puntos de vista diferentes que estarían poniendo y también dando voz a la iniciativa privada que ha estado pues justamente planteando que estas modificaciones perjudican muchísimo al sector eléctrico, principalmente a quienes ya invirtieron en el sector eléctrico aquí en México. Así es que, pues no les dieron ni siquiera esa oportunidad a la oposición y rápidamente, en menos de 24 horas, aprobaron el dictamen, lo pasaron al Pleno y se fue a aprobación directamente a la Cámara de Senadores, donde, pues por mayoría aplastante de Morena y sus aliados, pues tuvieron 68 votos a favor contra pues casi 58 votos en contra, algunas abstenciones, pero finalmente pasó. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en este escenario? Pues bueno, quienes ya se pusieron las pilas y ya lo estaban haciendo desde antes, pues son todos los despachos de abogados, Mariel, porque la Canacintra, la Coparmex, Concamín, etcétera, e incluso algunos productores privados de electricidad, pues ya habían adelantado que de aprobarse como estaba, porque no le movieron ninguna coma, los senadores ni los diputados a la iniciativa que mandó el presidente López Obrador, que de aprobarse, pues se iban a defender en tribunales, así es que se espera, pues como dicen, una avalancha de amparos justamente para todos aquellos que están siendo o serían siendo afectados con estos cambios en materia eléctrica en México. Y el otro punto, Mariel, es justamente qué va a pasar con los parte internacional. Hay que recordar que también pues empresas del sector son estadounidenses, otras son canadienses, otras son españolas y bueno, quizá algunas de otras nacionalidades también estarían buscando defenderse en tribunales, así es que no solamente son tribunales aquí a nivel nacional, sino también que podrían ser tribunales a nivel internacional. ¿Qué va a lograr el gobierno mexicano con esto? Pues básicamente darle mucho mayor autonomía a la Comisión Federal de Electricidad, mucho mayor poder hegemónico en el mercado eléctrico para que también pueda obtener los ingresos que requiere la Comisión Federal de Electricidad. Y desde luego lo que se está vendiendo es vamos a recuperar la soberanía del sector eléctrico en México. Pues bueno, habría que evaluar si efectivamente se estaba perdiendo la soberanía o solamente es un tema de negocios, porque finalmente de acuerdo con la Constitución, quien rige el tema de los recursos naturales del país, pues siempre sí, seguirá siendo el Estado mexicano. Así es que, pues habría que evaluar y analizar muy bien si se estaría perdiendo, si se estaba perdiendo la soberanía o solamente era un tema de negocios o es un tema de negocios por el que se dieron estos cambios para darle justamente a la empresa paraestatal mucho mayor margen de acción y que pueda revertir las grandes pérdidas que tiene y que ha tenido a lo largo de los años, pues por falta de inversión, por tener pasivos y también gastos muy grandes en su operación y también pues haber sido un botín político en algunos años atrás
por parte de diferentes gobiernos en acción. Así es que, Mariel, pues la situación se pone más caliente para el gobierno de México, sobre todo en materia legal, con esta aprobación en fast track, que no les dieron ni tiempo de respirar a la oposición, quienes también, por cierto, van a mandar una, van a proponer hacer un rechazo para que sea puesto como inconstitucional esta decisión, una iniciativa de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, no solamente los privados, sino también se van a juntar la oposición, los partidos de oposición en el Congreso para tratar de revertir esta decisión que se aprobó justamente ayer y que faltaban algunos detalles que aprobarse, pero la verdad es que eran mínimos los detalles porque prácticamente rechazaron cualquier intención de revisar cualquier artículo, etcétera. Lo pasaron sin ningún problema, Mariel. Y bueno, ese es uno de los riesgos que se vendrá ahora en las elecciones de este año 2021, que van a ser en junio, porque hay que recordar que se va a renovar el Congreso. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a mantener Morena la mayoría y seguir pasando, pues, como van cualquier iniciativa por tener esa mayoría, o habrá algún cambio en la constitución del Congreso. Eso habrá que analizarlo y sobre todo reflexionarlo muy bien para quienes van a votar y que pues bueno, vean cuáles son las decisiones que se deben tomar y que se tienen que tomar en el Congreso de la Unión, pues también para tener puntos en contra, a favor, que eso es parte de la democracia, Mariel. Así las cosas en economía y pues bueno, esa decisión, aunque de un fondo político, tiene una gran repercusión económica, Mariel. Pues sí, nosotros escribimos, hablamos para que nos puedan escuchar y quienes toman decisiones pues puedan evaluar. Aspiramos a que logren la mejor evaluación. Ahorita pues ya, como dicen, a palo dado ni Dios lo quita, ya está aprobado, como lo mandó el presidente como iniciativa preferente, tal cual, no se le cambió ni una coma. Sin embargo, hay que analizar si esto fue lo mejor y lo vamos a ver, si vamos en contra incluso de las tendencias internacionales para manejo de energía, para generación de energía. Y quizá, como lo dijo el propio presidente de la Asociación de Bancos de México, pues debiera dejarse zapatero a tus zapatos. Si la CFE hace bien la distribución, pero no es autosuficiente con la producción, pues déjenle nada más eso. Pero bueno, no nos escucharon, aspiremos a que escuchen a los que dan los argumentos sólidos y veamos cuáles son las repercusiones de las decisiones que toma el gobierno, el ejecutivo y ahora también el legislativo. Muchas gracias, Hugo Loya, pues nos vemos ya mañana, ¿verdad? Ah, no, hoy tienes, ¿qué tienes hoy, Hugo? Perdón. Hoy vamos a tener una plática con Miriam Vidal Ahumada, ella CEO y fundadora de The Cooking Table. Va a ser muy interesante porque es un concepto, la verdad, bastante atractivo, donde pues su idea, nos platicaban, es justamente tener una experiencia gastronómica donde no solamente vas a cocinar y aprender, sino obviamente vas a comerte todo lo cocinado, pero es una buena estrategia para generar vínculos en corporativos, para generar vínculos y coworking en algunas áreas, pues ya sabes, dentro de las empresas o áreas donde quieras también pues tener influencia, invitar a gente, etcétera. Va a ser muy interesante esta plática con Miriam Vidal en un esquema pues bastante atractivo y donde ella pues prácticamente puso toda esa innovación, toda su experiencia para poder llevar a cabo y crear esta empresa de Cooking Table. Hoy a la 1 de la tarde, Mariel, los esperamos en Negocios en Concreto. Y nosotros nos vemos mañana, claro, con Viajando en Concreto. Mira, vamos a platicar con un experto y qué te puedo decir, que conoce exactamente la situación vivencial actual del turismo, de los hoteles, de los restaurantes. Don Armando Bojorquez, mañana él es presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo de América Latina. Así que te esperamos mañana jueves 10 de la mañana, Viajando en Concreto. Muchas gracias a nuestro invitado de hoy, a Roberto S., director general de Viva Anuncios. Y bueno, pues te recordamos nuestra programación, para que no lo olvides. Nos vemos lunes a miércoles.
A las 10 de la mañana en concreto contigo. Martes, mi ciudad en concreto. Miércoles, negocios en concreto a mediodía, como hoy a la 1. Mañana, viajando en concreto a las 10 de la mañana. Y la mesa de diálogo en concreto con Hugo Loya y con importantes periodistas forjadores de medios nacionales de México. Y para cerrar con broche de oro, autos en concreto, también con Hugo Loya. Así que esta es nuestra programación. Esperamos poder engancharte y que te sumes con nosotros para la transmisión. Muchas gracias, que pases un feliz miércoles 3 de marzo. Acuérdate a las 13 horas. Aquí nos vemos en la mesa de negocios.